Bueno, pues ya estamos con la segunda temporada de Las Kardashian y con el primer capítulo que se llama Tengo que contaros una cosa y que viene a ser 45 minutos de drama Chloe. Pero eso sí, una cosa buena que tiene Disney es la forma de hacer el reality como si fuese una serie y contártelo de principio a fin habiendo meses de por medio. Eso me gusta. Como ya sabréis, acabó lo anterior con toda la movida de Tristán y si eres nuevo y te quieres enterar de cómo yo te resumo la primera temporada, la tienes por el canal. Pues bueno, en esta empiezan yendo al grano con la noticia que todos ya sabíamos de que ha tenido un segundo hijo con susodicho. Se reúne con el equipo y es donde se percibe mucho el dolor por el que está pasando. A ver, a mí me gusta a veces ironizar un poco, creo que me pasa como a ella, como a Chloe, e intento tomar el tema a broma, ¿no? O quitarle hierro, pero es un verdadero dramón, ¿eh? O sea, lo han hecho muy bien porque han enseñado, yo creo, que la parte más humana y cercana, ¿no? A ella. Y lo analiza todo también desde el punto de vista de Tristán. Porque cuando decidieron dar el paso y que se llevara a cabo la transferencia embrionaria, lo hacen antes de que se supiera la noticia del movidón. Días antes, por lo que a Chloe le empiezan a llegar imágenes a la cabeza, ¿no? De cuando el otro le metía presión para que lo hicieran y él lo sabía. Sabía que iba a tener un hijo con otra. Y claro, Chloe se empieza como a agobiar porque ya sabe lo que le va a tocar aguantar por parte de la opinión pública. En verdad se nota que lo está pasando mal, que ella es muy de tener su propia familia y que ve que se le desmorona. En realidad algo me ha sorprendido porque yo creía que el vínculo con Tristán como pareja pues que lo tenía ya roto. Otra cosa es que tenga un segundo hijo que todos lo sabíamos, que es lo que ella siempre ha querido y lo ha dicho en más de una ocasión. Pero bueno, muestran que realmente Chloe tenía la ilusión y entraba en sus planes el que Tristán formara parte de su círculo cercano. Entiendo que en esta ocasión, al ser padre de otra criatura, pues que no es una cornamenta normal, es una cornamenta a nivel premium. Pero que a fin de cuentas a Chloe le ha venido fenomenal que haya sucedido en esta ocasión de esta manera, sin ser ella quien esté embarazada y pudiendo asimilar todo antes de la llegada del bebé, que precisamente es lo que habla con Kylie. Va a verla a su casoplón y claro, las tías están emocionadas de su sobrino, ¿no? Lo primero que la dice es que no se preocupe, que va a tener como 700 primos y además coincide con su segundo hijo también. Son las hermanas que van unidas en eso. Y Chloe explica que claro, como van tan pegadas las fechas, que la gente va a pensar que lo tuvo con él aún sabiendo que iba a ser padre con otra. Que está pirada pero que no hasta ese punto. Y de esto lo hablan por otro lado las hermanas con su madre, excepto Courtney, que se reúnen para ver cómo ayudar a Chloe. Y Kendall dice que Tristán lo que quería era atraparla. Algo que Chris continúa diciendo que lo más probable es que después de eso su idea fuera casarse. También por otro lado, esto lo digo yo, Tristán sabía lo que Chloe quería y el daño que le iba a hacer, ¿no? Él ya sabía que iba a tener un hijo con otra, ¿no? Así que quizá el hombre diría, bueno, tuyo no soy, pero te doy lo que quieres. Es que según lo mires, claro que yo a Tristán no lo conozco, pero estaría bien saber su versión, siempre que no sea el querer volver con Chloe y que, como dice Kris Jenner, se acaben casando. Peores cosas he visto, no me extrañaría tampoco, ¿eh? Pero bueno, viendo el capítulo de hoy, no sé, todas ahí soltando el lagrimón por Chloe, sufriendo por ella, sería raro. Kylie dice que se siente muy decepcionada con Tristán por cómo ha hecho las cosas y sobre todo porque hay niños involucrados y que es imperdonable para ella. Así que bueno, en la reunión deciden preparar un baby shower con la familia más cercana, para que así Chloe no se pierda la oportunidad de disfrutar de este proceso que nunca volverá. También aparece Malika, que va a verla, le dice que ella puede ser una madre estupenda sola, que aún puede cumplir sus sueños, que aunque no sean exactamente como ellas soñaban, les va muy bien y no se pueden quejar. Luego también le da la noticia a una prima que le dice que todo pasa por algo, que Dios tenía el propósito de que ese niño viniera y que era una muy buena madre. Luego, cuando se reúnen Kim y ella para hablar de cómo va el paritorio cuando es subrogado y de si tenía idea de qué había pensado en cuanto a que fuera o no Tristán, caen en la cuenta de que se vuelve a repetir el drama de Chloe por culpa del tiparraco. Y es que un par de días antes de dar a luz a su primogénita True fue cuando se enteró ella y el resto del mundo de cómo se las gastaba el jugador. Vamos, los primeros cuernos, así que del disgusto se adelantó el parto con el estrés y finalmente tuvo que tragar con el momento de tenerla allí en la sala, más que nada porque tuviera su hija ese recuerdo. Bueno, pues luego salen comprando ella y su madre cositas de bebé, que parece que no, pues entre que no está ella embarazada y que le ha vuelto a cambiar de nuevo la vida de la noche a la mañana, pues parece que no, el estar ahí comprando cositas la va haciendo como que se lo va creyendo. Y además ya es cuando hacen la fiesta del bebé, en la que Kim da un discurso muy bonito y emotivo a su hermana.
donde nada más empezar y decir tengo muchas ganas de conocer a este bebé, se pone a llorar. Y Chloe le dice, ¿por qué vas a llorar? Because I'm just really happy for you. You look like it. You look like you're happy. El caso es que le dice que le va a hacer muy feliz ese bebé, que no tiene ni idea del amor que le va a llegar. Pero claro, todo esto a moco tendido no es muy creíble. Lo que pasa es que, bueno, se entiende que le duele que a su hermana, pues que se merece ser feliz y que le pasen cosas buenas, esté pasando por esto de nuevo, que bueno, es lo que acaba diciendo ella en resumidas cuentas en el discurso. Y si te pones a pensar, es verdad que Chloe no ha vivido una situación de maternidad compartida en esos momentos previos con el padre de sus hijos, no sé, en ningún momento. Vamos, que por lo menos que pase por esa felicidad, aunque luego le decepcione, que siempre es el caso. También hablan de que su nombre empezará por T. Se ponen a decir nombres, Tiger, Ten, Tupac. El caso es que termina con las imágenes de cuando finalmente nace, ¿no? Es la cámara que lleva Kim porque va a recogerla a Chloe. Y bueno, pues son unas imágenes añadidas de ya julio. Que todo esto, claro, ya es cuando nació, que nació el 28 de julio. Y el ambiente es un poco como frío, no sé, nace, que es igual que True, y se lo ponen encima enseguida. Entonces es un vínculo desde ese instante que cuando lo tienes dentro, quienes lo hemos vivido sabemos lo que es. Pues que te suceda sin haberlo gestado es raro, ¿no? No sé, ese momento tiene que ser raro, además también para ella, porque ella también a True sí la tuvo ella. Aunque debe de ser un amor a primera vista igual. A Chloe se le ve al final sonriendo y creyéndose un poco, ¿no? Que es su hijo, ¿no? Y mira mi hijo. En cuanto a Tristan también está ahí. Y además hay un momento cobra. Porque Chloe le entrega al niño y se echa así hacia atrás. Y para mí es un gesto un poco de alerta, porque si ella lo tiene integrado, de verdad, que no necesita, ¿no? Echarse para atrás. No sé si me explico. No sé, yo no tengo todas con que el drama Chloe Tristan esté finalizado del todo, ¿eh? Y luego ya te ponen un avance de los capítulos que estén por venir, que os iré contando y que en algunos de mis vídeos ya están hablados por aquí. Cuéntame qué te ha parecido este primer episodio, si lo has visto o no, que me gustaría saber tu opinión. Y gracias por estar aquí.